Bienvenidos una vez más al Noticiero Popular. Mi nombre es Carla y estoy aquí con Abel. ¿Qué tal, Abel? ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Con mucho viento entramos hoy al estudio. ¿Se viene la tormenta o no? Esperemos que no, pero hay que guardar la ropa, eso sí. Sí. El que puede. El que está en casa, nosotros... Sí, ya había que entrarle antes. El que la dejó tendida está con un problema. ¿Qué tenemos para hoy, Carla? Bueno, muchísima información, pero vamos a empezar hablando de un caso bastante particular y obviamente que necesita la mayor atención de nuestro pueblo. Estamos hablando de que la familia de Sebastián Moro, ¿sí? Un periodista argentino que estaba cubriendo todo lo que fue el golpe de Estado en Bolivia, ¿sí? Cuando destituyeron al presidente Evo Morales, está pidiendo justicia por su muerte, ¿sí? En ese marco se lo encontró asesinado con golpes y demás. Y bueno, obviamente ahora está haciendo una campaña, ¿sí? Pidiendo y obviamente denunciando un montón de irregularidades que ocurrió en ese momento. Así es, la campaña Justicia por Sebastián Moro cuenta con la firma de más de 100 organizaciones y organismos de derechos humanos, pero un poco para recordar lo que fue este caso, contexto de golpe de Estado en Bolivia, noviembre de 2019, él llama a su familia y por teléfono diciendo que su jefe había sido brutalmente atacado por fuerzas de choque de lo que era la oposición en ese momento. De ahí la familia se trata de comunicar con él, no responde el teléfono, le piden a un amigo que lo busque, lo encuentran en su casa golpeado, va a una clínica privada. 2 días después llega una de sus hermanas y los médicos le informan que tuvo un accidente cerebrovascular. Ella fotografía el cuerpo de su hermano, los mismos médicos le dicen que eso había sido producido por una agresión. De ahí él nunca recuperó la conciencia hasta que muere el 16 de noviembre, una semana después, en esta clínica privada. Algunos detalles del comportamiento del Estado Nacional Argentino con respecto a esto. Eso te iba a preguntar, seguramente la familia habrá ido a lo que sería el embajador argentino en Bolivia, preguntado más que nada para que los asistan en esta situación tan comprometida, ¿no? Bien, las 3 hermanas de Sebastián fueron a Bolivia en un contexto muy delicado, estamos hablando de golpe de Estado, y no recibieron ayuda por parte de lo que sería la Embajada Nacional. Y algunos datos, pidieron el avión sanitario para poder repatriar el cuerpo, no se lo concedieron, tuvieron que cremarlo, no pudieron hacerle la autopsia y como se tenían que volver en este contexto rápidamente, tuvieron que volver con las cenizas de su hermano. Un dato más también me gustaría agregar, que el presidente electo democráticamente, Luis Arce, del Estado Plurinacional de Bolivia, pidió perdón en nombre del Estado boliviano por las víctimas de la violencia del golpe y entre las 37 víctimas lo nombró a Sebastián Moro. Bien, es un caso bastante aberrante y obviamente que merece, como decíamos al principio, nuestra atención. Y para hablar un poco más y conocer en profundidad lo que es la campaña que están haciendo la familia, vamos a hablar con Emiliano Salguero, que es integrante de esta campaña internacional Justicia por Sebastián Moro y de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba. ¿Qué tal, Emiliano? Te saludamos desde aquí en Barricada TV. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, chicos? Muy bien, en principio te queríamos preguntar quiénes integran la campaña, sí, además de la familia, y cuáles son los objetivos que tienen con esta campaña que están haciendo por Sebastián. Bueno, primero contar un poco más ahí lo que estaban detallando ustedes en el contexto de el golpe de Estado se da el 10-11 de noviembre, cuando el ejército pide la renuncia del presidente Evo Morales, pero estuvo preparándose mucho antes, ¿no? Y esto es lo que está empezando a aparecer en todos los medios, de a poquito, porque la verdad se va reconstruyendo de a poco, como el tema de las armas, la entrega de armas al gobierno dictatorial por parte del gobierno de Macri, el gobierno argentino, pero también empiezan a aparecer sospechas sobre el accionar conjunto de las fuerzas de seguridad y de los servicios de inteligencia de varias embajadas. Estamos en ese proceso de investigación, hay varias causas abiertas en Bolivia a raíz de las imputaciones que hay contra los bolas. Como bien contaba el compañero, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recientemente, donde se incluyen a 37 víctimas, entre las cuales estaba Sebastián Moro, y donde se habla de la
imprescriptibilidad de los hechos. Se está hablando ya del plan criminal, digamos, y de la acción sistemática de represión sobre la población civil, ¿no? Eso es como el marco, digamos, de vulneraciones de derechos, ¿no? Esta campaña es parte de la lucha que lleva adelante la familia. Raquel, su mamá, Melody, Penélope, sus hermanas, que nosotros hemos decidido acompañar desde la Mesa Provincial de Trabajo Pro de Córdoba y el Comité de Solidaridad con los Pueblos Latinoamericanos, que se constituye en los días previos al golpe. Ya se estaba viendo el proceso de estabilización en Bolivia. Bueno, el secretario general de la OEA, Almagro, habla de fraude. Hoy se cerró en Bolivia la causa de fraude, o sea que no hubo fraude para la justicia boliviana. Y en el mundo se hablaba de crisis, ¿no? Y esa palabra, hay crisis, mató a dos, la conocemos, ¿no? A dos personas, la conocemos cuando mataron a Darío y a Maxi en Argentina, o sea, cuando se quiere tergiversar los hechos. Esto fue un golpe de Estado. Por eso la campaña es Justicia por Sebastián Moro, fue el golpe. Y Sebastián particularmente, porque fue quien fue denunciando todo este armado desde un periódico que era de la CEPSU-CB, de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, que es la prensa rural, ¿no? Donde él trabajaba. Y también era corresponsal de Página 12, venía denunciando los hechos en Página 12 y todo este proceso de planificación del golpe de Estado contra el gobierno popular y contra el proceso de cambio, que en realidad es lo que se quiere hacer retroceder en Bolivia. Emiliano, un poco si podés comentarnos por qué ya lo venís comentando, pero por qué se enmarcaría este caso en un crimen de lesa humanidad. Bueno, nosotros, como te contaba, me preguntaban qué organizaciones están la mayoría de las organizaciones de derechos humanos de Bolivia y la mayoría de las organizaciones de derechos humanos de Argentina acompañando esta campaña. Y nosotros como comité hemos ido acompañando distintas situaciones que produjo el golpe de Estado, como por ejemplo los exiliados bolivianos que vinieron a Argentina a refugiarse de la persecución política, también las víctimas, las denuncias, porque hicimos una denuncia en la Justicia Federal de Córdoba y en la Justicia Mendocina por el caso de Sebastián, la familia, y en eso hay mucho una sistematización de todas estas vulneraciones, y en vulneración de derechos que se presentó en octubre, justamente se presentó el 15 de octubre del año pasado, ¿no? Previo a las elecciones, se demuestra claramente cómo a Sebastián y a una serie de referentes y periodistas se los tenía, entre comillas, fichados, ¿no? Hubo como una planificación de a quién perseguir, a quién quemarle la casa, a quién golpear, ¿no? Y esto nos hace acordar mucho a experiencias de dictaduras anteriores. Y a medida que vamos indagando en estas investigaciones, vemos que todo este accionar está vinculado entre sí, ¿no? Acá, como vos bien decías, un grupo de choque que al director del periódico de prensa rural, el jefe en ese medio, lo ataron a un árbol, lo golpearon, hubo periodistas acuchillados. Ustedes recuerdan los periodistas argentinos que fueron, se les impidió trabajar y tuvieron, la Cancillería sacó a esos periodistas, pero no sacó a Sebastián de esa situación, ni tampoco a Facundo Molares, que estaba había sido golpeado, un periodista argentino, ¿no? Que después inclusive había sido detenido estando herido por los guardias. Bien, pregúntate también un poco sobre el estado de la causa, ¿sí? Cómo está judicialmente al momento, ¿sí? Teniendo en cuenta que, bueno, hay, digamos, por lo que nos contás, había pocas pruebas, teniendo en cuenta que el cuerpo lamentablemente fue cremado. Sí, bueno, ahí en la causa judicial no puedo adelantarte mucho porque hay un proceso en curso. En este momento, en el lanzamiento de la campaña, lo hicimos en la Embajada Argentina, en la Casa Argentina en Bolivia. Penélope está en Bolivia esperando dar su declaración. Acá sí te puedo contar de las causas argentinas. Nosotros iniciamos distintas causas contra el golpe en el marco de la jurisdicción universal ante la imposibilidad de justicia en Bolivia cuando estaban los golpistas, y esas causas, en el caso de Mendoza, están en un momento de instrucción porque están esperando como
la jurisdicción, digamos, universal actúa cuando el propio país no garantiza la justicia, están esperando respuestas. Pero ahí ya les tomaron decisiones a la familia y en Bolivia todavía no. La justicia boliviana tiene mucho de parecido a nuestra justicia, ¿no? Que tiene mucho que cambiar, mucho para democratizarse. Nosotros nos encontramos frente a movilizaciones populares en donde hubo más de 1000 detenidos en medio del golpe y hoy es muy lenta la justicia boliviana para llevar adelante los juicios contra los perpetradores de las masacres, ¿no? Que fueron dadas por la propia Comisión Interamericana como delitos imprescriptibles. Entonces, es muy llamativo esto y nosotros estamos, justamente el lanzamiento de esta campaña tiene que ver con que el Estado boliviano, en este caso el Poder Judicial de Bolivia y todos los actores involucrados, den respuestas, sin contarte mucho más detalle, porque claro, para una realidad argentina que conocemos a veces, tenemos muchos compañeros, hermanas y hermanos en la Argentina, bolivianos y argentinos con doble nacionalidad, pero conocemos poco de nuestro país. Entonces, no sé si ustedes se enteraron que el 11 de octubre hubo un llamamiento a un paro por parte del gobernador de Santa Cruz, Camacho, que ha sido uno de los golpistas, que ha sido citado por la justicia, y este paro lo lanza para impedir, o sea, para garantizar su impunidad, para no ir a declarar, ¿no? Entonces, a ese nivel estamos, ¿no? Por suerte, el pueblo boliviano salió el 12 de octubre a la calle a defender la Huipala, que había sido quemada por los golpistas, y exigir justicia. Bueno, es eso lento en Bolivia, que necesitamos que se dé para que tanto la justicia para nuestro compañero, amigo y hermano Sebastián Moro, digo amigo y hermano porque Sebastián fue periodista de Radio Nacional en Mendoza y se tuvo que ir a trabajar a Bolivia por la situación económica que generó el gobierno de Macri, pero además era uno de los corresponsales que siempre seguía los juicios de lesa humanidad. Entonces un amigo, un hermano y un compañero de los derechos humanos de Argentina. Ha sido siempre muy cercano a nosotros. Emiliano, por último, preguntarte, justo lo nombrabas a Mauricio Macri y su gobierno como una de las causas de que haya tenido que ir a Bolivia este periodista, preguntarte, y justo nosotros también habíamos nombrado las dificultades que tuvieron las hermanas para repatriar el cuerpo. ¿Qué opinión tenés sobre la intervención del gobierno del Macri con este crimen? Y nosotros estamos, acá hay una causa judicial en Argentina que se inició por el contrabando de armas, por la entrega de armas al gobierno boliviano, pero también, digamos, hay una causa en Bolivia. En Bolivia, como te decía, la situación es irregular, pero hay que investigar en profundidad, tanto en Argentina como en Bolivia, qué ocurrió con las autoridades de la embajada boliviana, no solo en este caso, sino también en el caso de Sebastián, porque, como decís, ante la solicitud del apoyo, del traslado de Sebastián, las autoridades de la embajada negaron ese apoyo y sí tuvieron la posibilidad de llevar un avión con armas, ¿no? Entonces, es muy llamativa esa actitud y también la actitud de sugerirle a la familia con el cuerpo, porque eso realmente borraba las pruebas que Penélope pudo registrar con su celular y que varios testigos pudieron observar, que bueno, son testigos de, como decimos nosotros, de entidad reservada y que pues declararán en su momento la causa de Bolivia y veremos cómo sigue ese proceso. Emiliano, te agradecemos muchísimo por la comunicación y bueno, esperemos que se pueda hacer justicia. Sí, y agradecemos a ustedes el compromiso, porque nosotros decimos, muchos hablan de la libertad de expresión, pero son selectivos en ese sentido, y acá estamos hablando de un periodista que Sevi era un periodista comprometido con la voz de los pueblos, con la voz que nunca se escucha, y bueno, ustedes son parte de ese ejemplo, y de ese compromiso de los medios independientes, de los medios alternativos que construyen tarde o temprano los procesos de memoria, verdad y justicia que necesitamos no solo profundizar en la Argentina, sino en toda nuestra región latinoamericana, para que esa impunidad no garantice que los dueños de todos se hagan dueños también de la verdad.
Muchísimas gracias, Emiliano. Ahí pasó Emiliano Salguero, integrante de la campaña internacional Justicia por Sebastián Moro. Bueno, esperemos que se haga justicia con este caso. Sí, obviamente seguiremos al tanto de este caso y obviamente si quieren conocer más, tenemos en nuestro canal de YouTube una entrevista que le hicimos a la hermana hace unos meses, así que pueden interiorizarse más. Nosotros ahora nos vamos a una pausa y volvemos con más Noticiero Popular. Trabajamos en la Defensoría del Público. Somos un organismo federal creado para promover, difundir y defender los derechos que tenés como audiencia de la radio y la televisión. Nuestra función es recibir, canalizar y registrar tus consultas y reclamos. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Si la denuncia es sobre una vulneración de derechos, la analiza un equipo interdisciplinario y si es necesario examinar una pieza audiovisual determinada, se ubica el material y se lo deriva al área de investigación y monitoreo. Y en el área de protección de derechos, un equipo de abogadas y abogados realiza un dictamen jurídico para verificar las presuntas vulneraciones a la normativa de derechos humanos y a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Como la Defensoría del Público no tiene capacidad sancionatoria, todo lo hacemos siempre a partir del diálogo. En este momento es cuando nos ponemos en contacto con vos y al mismo tiempo con el medio sobre el cual recayó el reclamo para comunicarles el análisis que se hizo y así llegar a una medida reparatoria. Buscamos garantizar que se respete tu derecho humano a la comunicación. Además, a pedido de universidades, medios audiovisuales, productoras o grupos de periodistas, brindamos capacitación sobre el tratamiento responsable de la información sobre la pandemia y la campaña de vacunación, sobre géneros, trata de personas, sobre las noticias de suicidios o de consumos problemáticos en medios audiovisuales. También en accesibilidad y en niñez y adolescencia. Acompañamos el desarrollo de nuevos medios comunitarios, indígenas y campesinos. Ahora que ya sabes cómo trabaja la Defensoría, podés comunicarte al 0800-999-3333 de 10 a 17 o entrar a www.defensadelpublico.gov.ar y escribirnos. Defensoría del Público, en defensa de las audiencias. Bien, Isabel, seguimos con más Noticiero Popular y ahora vamos a hablar de lo que nos aconteció a todos, ¿no? Muchos habló en lo que es esta pandemia, de quedarnos en casa y utilizar lo que es un servicio básico que es Internet para todo lo que serían las tareas comunes, ¿sí? Que utilizábamos antes, como trabajar, digamos, estudiar y también comunicarnos con nuestros amigos, ¿sí? Por eso es que se piensa que Internet ya no es un privilegio, sino un derecho básico. Así es, la pandemia vino a visibilizar eso y en ese sentido el ENACOM junto con el RENAVAP y organismos territoriales de Luján impulsan un proyecto que dará internet a 4 barrios de Luján y se enmarcará en 18 meses de trabajo. Para hablar sobre esto estuvimos, nosotros no, nuestros compañeros de Pares TV se comunicaron con Natalia Vinelli, ella es subdirectora de proyectos especiales del ENACOM. El programa de conectividad para barrios populares ya tiene un año de convocatoria abierta. Hay cerca de 80 proyectos presentados para llevar un despliegue de conectividad, de fibra óptica a los barrios populares de todo el país. Estamos trabajando con el Registro Nacional de Barrios Populares, que a la fecha contabiliza 4.416 barrios, villas y asentamientos en todo el país. Lo que vemos es que son zonas que tienen un acceso nulo o en algunos casos muy deficitarios a Internet, y la pandemia lo que vino a hacer es a mostrar justamente estas desigualdades que son preexistentes a la pandemia,
pero que la pandemia ahí puso en primer plano, ¿no? Que es la desigualdad en el acceso a un derecho como es el acceso a Internet, que a su vez es la puerta de acceso a otros derechos. Entonces este programa lo que busca es achicar esta llamada brecha digital, llevando Internet de calidad, con buena tecnología a todos los barrios de nuestro país. El programa de conectividad implica no solo el financiamiento para la obra de infraestructura en los barrios, sino también el despliegue de conectividad desde el punto de vista social. Por eso es tan importante el trabajo con las organizaciones sociales, las cooperativas y las pymes, pero sobre todo con las organizaciones sociales en el territorio, que son quienes están permanentemente trabajando, que han plantado y parado las ollas y han atendido a todos los vecinos y vecinas de los barrios durante la pandemia. Entonces, en ese contexto, cada uno de los proyectos que se presentan implican la bonificación de instituciones y espacios significativos de la comunidad para que aquellos y aquellas que no puedan pagar una tarifa social tengan igualmente la posibilidad de acceder a Internet desde espacios abiertos, públicos, gratuitos y comunitarios. El RENAVAP es fundamental, venimos trabajando de manera muy articulada con la Secretaría de Integración Sociourbana, porque es, digamos, la autoridad de aplicación, en definitiva, el órgano que regula la inscripción de los barrios populares en este registro. Y el RENAVAP lo que permite es trabajar de manera integral la urbanización de los barrios, es decir, la urbanización, el trazado de las calles, la electricidad, el gas, la luz, y en este caso también Internet, que pasa a ser también un derecho y un servicio público y esencial, como todos los demás. Entonces, como parte de esa batería de derechos, el trabajo tiene que ser articulado para que todos los barrios puedan tener acceso a los servicios esenciales. ¿Cómo ha sido el trabajo articulado aquí en la ciudad de Luján? Bueno, trabajamos muchísimo desde NACOM. Este es un programa que se financia con fondos del Fondo Fiduciario del Servicio Universal, que implica que el Estado tiene que garantizar el acceso a Internet ahí donde el mercado ha decidido que no es rentable. Entonces es tarea del Estado hacer que todos y todas tengamos los mismos derechos. Y en este contexto trabajamos en articulación con la municipalidad, con el Movimiento de Trabajadores Excluidos y con la Cooperativa Eléctrica de Luján para poder impulsar este proyecto que hoy va a llevar Internet en un proyecto que se va a realizar a lo largo de 18 meses a 4 barrios populares de Luján. Así que estamos muy contentas y muy contentos, y además de venir al barrio a poder charlar con quienes en definitiva son las personas sobre las cuales el Estado tiene una deuda que hoy tiene que empezar a responder y que lo está haciendo a partir de la aplicación de fondos justamente para que pueda garantizarse el acceso a Internet en todos los puntos de nuestro país. El programa cuenta con 1.000 millones de pesos de este Fondo Fiduciario del Servicio Universal, que se va a repartir, digamos, con un sentido federal. Ya se ejecutaron esa cantidad, o sea que el directorio de NACOM aprobó una nueva partida de 1.000 millones de pesos más para nuevos proyectos. En el caso puntual de Luján estamos hablando de un proyecto de 46 millones de pesos que se va a depositar en 3 desembolsos, acompañando el plan de etapa, las distintas etapas, digamos, de la obra de conectividad que se va a desarrollar en 4 barrios de Luján.